Dios. Gloria al Señor Jesús. Iniciar esta noche este estudio, cómo sanar de tu pasado. Vamos a mirarlo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista espiritual. Y espero con la ayuda del Señor este sábado y domingo para que terminemos el domingo en la noche con un programa de celebración y de regocijo espiritual por la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dios necesita un pueblo libre que sepa vivir para Él, que establezca ese reino de Dios en la tierra, como dice Efesios 3:10, que dé a conocer a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a iniciar este tema, cómo ser libre de tu pasado. Vamos a iniciarlo esta noche, gloria al Señor, y vamos a invitarles a leer un texto como base, Salmo 147. Salmo 147, verso 2 y verso 3. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, los que puedan hacerlo y me acompañen en esta noche en el nombre del Señor. Y acuérdense que el tema continúa. Vamos a hacerle un seguimiento al propósito de Dios, porque muchos anhelamos crecer más en la gracia, en la sabiduría y en el conocimiento del propósito de Dios. Cómo sanar tu pasado, de tu pasado. Dice Salmo 147, verso 2, dice: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se lo voy a repetir. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Todos los seres humanos hemos sido heridos por palabras o por personas. En algún momento de nuestra existencia, alguien actuó en contra de nuestra integridad, de nuestros valores o sentimientos. Alguien hirió nuestra sensibilidad. Pero yo esta noche quiero invitarles a considerar un principio para los seres humanos. Según la psicología es el estudio del alma. Y en algunas culturas, el alma se conoce como la mente, se identifica como la mente del ser humano. En la mente del ser humano está guardada su propia historia, su inconsciente, su pasado, lo que cada uno ha vivido y lo que necesitamos entender como seres humanos, que el 90% de lo que vivimos en el presente es producto de nuestro pasado. Te lo voy a repetir. El 90% de nuestras acciones y reacciones de nuestro presente son producto de nuestro pasado, de nuestro inconsciente. Solamente el 10% de lo que vivimos en el presente representa nuestra realidad existencial. De tal manera que hay escenarios donde quizás la realidad es buena, es sana, pero por alguna palabra hay una reacción del inconsciente y todo lo que se está viviendo, la paz del hogar, la comunión, la relación con otras personas,
en un momento todo se destruye por palabras o por acciones que surgen de manera espontánea como evidencia de lo que llevamos guardado en el corazón, en nuestro pasado, en nuestro inconsciente. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque esas cosas que afectan nuestra vida emocional, que están en nuestro inconsciente, se convierten para el hombre como ataduras. Se consideran como ataduras que hacen una fuerte influencia en nuestra vida espiritual. Esas ataduras que el hombre lleva por una historia vivida, por un pasado, por una herida que tiene su alma, por una cicatriz que no ha sido sanada. Y voy a invitarles a considerar este estudio tomando como base la experiencia de un pueblo privilegiado, Israel, el pueblo escogido por Dios, sus escogidos. A veces nos preguntamos por qué los hermanos de José, cuando fueron a Egipto por comida, ¿por qué no conocieron a su hermano José? Solamente habían pasado 20 años. Escuche, solamente habían pasado 20 años. Y en 20 años, el hombre puede tener unos cambios, pero conserva algunos rasgos de su identidad. ¿Por qué los hermanos de José, cuando fueron a Egipto, no se dieron cuenta que José era su hermano? Quizás la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de actuar. José se había mezclado con una cultura, con un pueblo. En otras palabras, José se olvidó de su pasado y comenzó a vivir un presente que marcaría el futuro no solo de él, sino de un pueblo. José estaba vestido como un egipcio, hablaba como un egipcio, vivía como un egipcio. Eso hizo que sus hermanos se les imposibilitara identificarlo. ¿Y por qué es trascendental esta historia? Porque cuando Israel salió de Egipto, se llevaron los huesos de José. Escuchen esto, por favor. Moisés representó el presente para Israel. José representaba el pasado para Israel. Y la tierra prometida representaba el futuro para Israel. Ahí estaban los tres elementos en las que se forman una personalidad, una identidad de un ser. Pasado, presente y futuro. José representaba el pasado, Moisés representaba el presente y la tierra prometida representaba el futuro. Y aunque el día que ellos salieron de Egipto, conocemos la historia, no es necesario darle mucho énfasis. Pero quiero detenerme esta noche para nuestra edificación en el preciso momento cuando Israel cruzó el mar en seco.
La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 14, hay una historia fascinante. Cómo Dios llevó al pueblo para que se parara frente al mar y para que Faraón considerara que era posible hacerlos regresar a Egipto, porque estaban en un callejón sin salida. El faraón pensó, los puedo emboscar, intimidar y volverlos a traer de esclavos. Pero yo quiero decirle, hermano, el que saca a un pueblo y nos ha sacado a nosotros de la esclavitud es poderoso, gloria al Señor, para llevarnos a alcanzar la promesa que Él nos ha dado. ¿Por qué es importante esta historia? Ellos llevaban los huesos de José. Cuando ellos se fueron de Egipto, llevaban los huesos de José. En otras palabras, llevaban el peso de su pasado. Por eso hay escenarios que yo los invito a considerar esta noche. Por ejemplo, cuando ellos cruzan el mar y miran al ejército de los egipcios que son abrazados por las olas, que perecen ahogados, mientras ellos cruzaron el mar en seco, y dice la Biblia que las aguas mismas se convirtieron en las paredes que le abrían el camino al pueblo. El faraón pensó que él podía hacer lo mismo con su ejército, pero el Señor dio la orden. Y cuando el pueblo de Israel estaba al otro lado, viendo cómo sus enemigos perecían, dice la palabra de Dios. En el capítulo 14, el verso 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y escuche esto, por favor. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Márquese esas palabras. Creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Es importante que no olvide este texto de Éxodo 14:31. Porque Dios mostró su misericordia por ellos, no solo sacándolos de Egipto, sino que mostró su poder librándolos del enemigo. Y con ese acto portentoso, glorioso de Dios, ellos creyeron y tuvieron temor. Pero ¿cuántos le duró el temor? 3 días. La hermana que hacía la oración por las necesidades decía, hay personas que Dios los ha tocado, que hasta han sido bautizadas, que han recibido el Espíritu Santo y hoy están apartados del Señor, hermano. Es una insensatez. Una persona que Dios ha tenido misericordia, que Dios le ha mostrado este camino glorioso y a estas alturas con lo que está viviendo la raza humana, esté apartado de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero es algo natural para el ser humano. Olvidarse. Lo que Dios hizo en ese momento para ellos fue extraordinario. El capítulo 15 de Éxodo, hay un canto maravilloso que el pueblo cantó, danzaron de alegría, se regocijaron ese día. Porque Dios había echado a la mar, al caballo y al jinete, porque habían visto la mano poderosa de Dios. Temieron a Jehová, creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, pero 3 días después estaban murmurando
frente a las aguas. Dice, las aguas amargas de Mara. ¿Por qué el pueblo que está viendo lo que Dios está haciendo, de un momento, en solo escasos 3 días, se les olvida quién es el que los lleva hacia un propósito definido, hacia una promesa? Y dice la Biblia, y murmuraron cuando estuvieron allí. Éxodo capítulo 15, verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Quiero decirles, hermanos, que las aguas es tipo de la palabra de Dios. Y el árbol es tipo de Cristo. Ellos necesitaban. No había otra forma en que esas aguas amargas fueran endulzadas. Hermano, cuando nosotros saboreamos la palabra de manera espiritual, estamos tomando del agua de la vida. La vida estaba en Cristo, dice San Juan capítulo 1, verso 4. El árbol de la vida, en él estaba la vida. Y la palabra de Dios, hermanos, a veces se vuelve dura para algunos, porque las aguas a veces se vuelven difíciles de tomar. Pero en ese momento es cuando necesitamos un milagro. Necesitamos entender que hay uno que puede endulzar nuestras aguas. Gloria al Señor. Esta palabra gloriosa, porque Jesucristo le dijo a la mujer, si supieres el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría un agua diferente a esta agua, el agua de la vida. El pueblo, conocemos la historia. Murmuraron, se levantaron contra Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí para morirnos? No habían sepulcros en Egipto. No habían ollas con comidas, con carne. Se les olvidó rapidito. Perdieron el temor y la convicción de aquel hombre que Dios había escogido para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Es importante, hermanos, que nosotros consideremos que así como Israel fue sacado de Egipto, fue libertado, de la misma manera la mano de Dios se ha extendido sobre nosotros. De la misma manera hoy podemos decir que por la gracia de Dios tenemos frente a nosotros una esperanza gloriosa y bienaventurada. Pero sin lugar a dudas, hay cosas que llevamos en nuestro inconsciente que no nos permiten avanzar hacia el propósito. Hay cosas que vivimos, parte de nuestro pasado, que se convierten en ataduras espirituales que no nos dejan crecer en la gracia de Dios. Y eso evidencia que el peso de tu pasado todavía
lo llevas contigo. A veces te hace claudicar, sentirte que no puedes, deseos de regresar atrás, de volver al pecado, de volver a aceptar esa invitación, de volver a aceptar lo que el mundo ofrece. Estaba predicando esta madrugada, esta mañana estaba en un culto a las 5 de la mañana y estaba predicando sobre los seres humanos. Nuestra alma es un recipiente que fue escogida por Dios para aportar un contenido espiritual, para recibir un contenido espiritual. Por eso a los seres humanos nos gusta recibir. El alma se alegra cuando usted le dan algo, le regalan algo. Recibir alegra el alma porque somos un recipiente creado para recibir. Pero ese recipiente que fue creado con un propósito fue quebrado, fue destruido, se cayó de las manos del Creador, fue roto, tiene una hendidura. Y el profeta dice entonces que algunos son como cisternas rotas que no retienen el agua. Y es la evidencia cuando usted en un momento en el culto se alegra, en un momento en el culto habla en lenguas y está en bendición, pero luego a los 3 días, a los 2 días, al día siguiente hay un conflicto. Pero yo quiero decirles esta noche, es imposible que el hombre pueda vivir en 2 dimensiones. Entre el bien y el mal hay 2 polos opuestos. Es una línea delgada que separa el bien y el mal. Pero nosotros no fuimos creados para vivir entre el bien y el mal. Fuimos creados para vivir haciendo y disfrutando del bien. El bien, el mal, escuche, el mal es producto de los malos hábitos. El mal es producto de un carácter que usted formó con los malos hábitos, con esas circunstancias que usted le ha tocado vivir, que le endurecieron el corazón. La Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 13, verso 15, dice: el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido. ¿Y sabe por qué? Porque les ha tocado, a Israel le tocó vivir casi toda su historia como esclavos. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los Grecia, Roma. Es un pueblo que ha sufrido y que eso se refleja en el corazón de ellos. Un corazón endurecido por causa de lo que han vivido en su historia. El ser humano, cuando usted vive esa lucha, cuando Dios le da la bendición, pero esa vasija que es su alma, que es su corazón, está agrietada como una cisterna rota y recibe bendición, pero no crece espiritualmente. Hay un mal. Y escuchen, hermano, el problema es que los seres humanos en nuestra cultura estamos acostumbrados a una vida de religiosidad, y la religión solo tratará de cubrir la hendidura, la grieta. Si usted tiene una vasija, haga el experimento, hermanos. Usted tiene una vasija, hágale un agujero a la vasija, una vasija agrietada, y usted puede poner el dedo. Escuchen esto. Usted puede poner el dedo sobre la grieta y eso impedirá que el líquido que usted eche ahí se salga.
Pero el momento en que usted quite el dedo de la grieta, de la hendidura, comenzará a salirse otra vez. Pero por eso Dios no quiere hacer remiendos. Nuestra vida cristiana no es una vida remendada por el cambio de hábitos o de liturgias. Dios nos ha llamado, gloria al Señor, para hacer de nosotros una vasija nueva, para sanarnos, gloria al Señor. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser. Dios quiere una vasija completamente restaurada. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Por qué el hombre tiene que luchar entre el bien y el mal? Porque hay una evidencia de su pasado. Usted ahora mismo sabe que está en culto, que es cristiano, y las palabras que usamos en el culto usted las conoce. Pero ¿qué cuando no está en el culto? Cuando está en su trabajo, en su medio. Quizás como José perdemos la identidad y eso afectará nuestro futuro. José no vivió conservando su identidad. Fue mezclado con una cultura pagana. Sus palabras reflejaban ese nuevo carácter que había formado. Pablo dice, el querer hacer el bien está en mí, pero encuentro que hay una ley contraria. ¿Y de dónde surge esa ley que está en su carne, en su mente? Dice, en sus miembros. Es el fruto de lo que hemos construido en nuestro carácter, que se forma en nuestro inconsciente con las vivencias de nuestro pasado. Allá donde alguien nos hirió, allá donde alguien nos dañó en el alma, marcó, quizás a los 6 años, a los 4 años, a los 10 años. Hicieron una investigación sobre un líder que, siendo una persona reconocida, intelectual, de principios espirituales, resultó acusado de manosear un niño de 10 años. Y cuando hubo el escándalo, la sociedad y la psicología comenzó a investigar por qué esa persona de 30 y pico de años le había dañado la identidad, la integridad a un niño de 10 años. Y encontraron que cuando él tenía 10 años, vivió unas circunstancias que quedaron marcadas en su inconsciente. Y después de muchos años, ese inconsciente tomó el control y lo llevó a cometer un error de tal manera que terminó en manos de los jueces y en la cárcel. ¿Cómo librarnos de ese pasado? ¿Cómo el hombre puede salir de algo que es imposible borrarlo de su mente, su historia, lo que usted ha vivido? Nadie puede cambiar tu pasado. Si usted pudiera regresar, escuche, hermano. Si usted que tiene 30 años o 40 o 50 pudiera regresar a esa etapa de los 15, de los 18, de los 12, de los 10, de los 6 años, con la experiencia y el conocimiento que tiene hoy, usted diría, mi vida sería diferente. Podría cambiar algunas cosas que en un momento usted no pudo cambiar.
y que marcaron tu vida inconscientemente. Y muchas veces esos inconscientes se reflejan en las acciones, en las circunstancias. Cuando tienes que enfrentar algunas cosas de tu presente, se evidencia esa grieta, esa herida. Se evidencia ese lado donde está la vasija rota. Pero yo quiero decirte esta noche en el nombre del Señor, Dios no vino a poner remiendo. Dios no solamente está interesado en nuestro presente, en nuestro futuro, sino también la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la obra de redención tiene efecto sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y también sobre nuestro futuro. La obra de redención debe impactar no solamente nuestro presente. La obra de redención tiene que impactar también nuestro pasado. La obra de redención tiene que impactar nuestro futuro. Muchos quisieran comenzar de nuevo, reestructurar sus vidas. Esos momentos donde se cometieron errores, esos momentos donde alguien te engañó, te hirió. Muchos quisieran regresar a esos momentos en que la vida fue marcada. Israel salió de Egipto, pero llevaban una marca de esclavitud. Lo tenían en su mente. Y por eso cuando la dificultad venía, cuando el problema, ellos decían, ¿por qué estamos aquí? Allá en Egipto tenemos esto y lo otro. A veces nos pasa a los cristianos reacciones inconscientes que reflejan ese pasado doloroso, ese pasado donde nuestra vida, nuestro corazón fue dolido. Voy a invitarles esta noche a leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15 dice: todos los días del afligido son difíciles. Proverbios capítulo 15, verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios capítulo 15, verso 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. Dios ha hecho una obra redentora. Dios ha mostrado su gracia, su poder, su propósito. En esta noche, hermano, muchos de los que estamos aquí podemos darle gracias a Dios como lo hizo Israel cuando vieron a sus enemigos en el mar. Muchos de nosotros hoy podemos darle gracias a Dios por la libertad que tenemos. Porque nos ha libertado, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. En otras palabras, estábamos muertos, pero nos ha dado vida, gloria al Señor. Pero así como Israel en el desierto
Se les olvidaba, no podían vivirlo porque llevaban el peso del pasado. Yo un día estuve en un culto donde un hermano dijo: hermano, la experiencia que he vivido hoy desearía que no se acabara. Pedro lo dijo: Señor, bueno fuera para nosotros quedarnos aquí. Hemos vivido momentos muy hermosos. Pero, hermanos, nos toca enfrentar la realidad de la vida. Y al enfrentar la realidad de la vida, nos encontramos entonces con la acción de un pasado que no permite que tú alcances la plenitud, la verdadera felicidad de vivir en Cristo. Cuando actuamos bajo la influencia del mal, escuche, cuando el mal nos domina, el mal carácter, las malas palabras, las malas acciones, es la evidencia de que en tu corazón hay un vacío. Cuando hay un mal pensamiento en tu mente, fruto de tu pasado, de tu inconsciente, es la evidencia que en tu corazón hay todavía una grieta. Y esa grieta produce un vacío interior que el hombre trata de saciarlo con las cosas del mundo, con los placeres. Pero cuando uno está en Cristo y es una nueva criatura y esa vasija es restaurada absolutamente, es hecha nueva, podemos decir, como dijo Pablo, en Cristo, en Él estamos completos. Y cuán difícil es para un cristiano estar completo, estar lleno, que pueda decir: mi copa está rebosando, porque lo que recibes cada culto, la bendición, la palabra que Dios te envía de restauración, no se sale como el agua entre los dedos, sino que tu vasija está restaurada, y está restaurada cuando eres sanado de tu pasado. Cuando no llevas a cuesta, cuando ese inconsciente no te traiciona, no te hace sentir como se sintió Pablo en un momento determinado cuando dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por el siguiente texto que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Qué bueno en esta noche, y al comenzar este estudio, cómo ser sanado de nuestro pasado, decirle gracias a Dios por Jesucristo, porque este evangelio, este mensaje de redención, no solamente nos ha afectado nuestro presente. Hoy nos hemos gozado en este culto desde que comenzó, y la hermana comenzó a dar el testimonio. Qué testimonio tan hermoso, hermana Daisy, cuando una persona tiene una convicción clara, gloria al Señor, ¿quién es nuestro Dios? Testificar, vivirlo. Pero a veces hay cosas de nuestro pasado que no nos dan una plenitud en nuestra vida espiritual. Pero yo quiero decirle, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, gloria al Señor. Un día fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo, y ese bautismo es la identidad de una actitud de fe que nos identificó con el Calvario,
donde Cristo murió, gloria al Señor, pero al tercer día resucitó con un cuerpo transformado, glorificado, una nueva criatura donde ese pasado ya no tiene una injerencia, donde no vives una lucha constante por el querer hacer el bien, pero muchas veces no poderlo hacer. El problema, hermano, que esas acciones inconscientes que traen a nuestro presente lo que hemos vivido en nuestro pasado son heridas que todavía nos hacen sufrir, cometer errores, decir cosas que no debemos decir, actuar de la manera que no debemos actuar, pensar de la manera que no debemos pensar. Y es la evidencia, hermano, que necesitamos urgentemente la intervención del Espíritu Santo, la intervención de Jesucristo. Gloria al Señor, que haya una transformación, una renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de regresar a tu pasado para corregir esos momentos que te hirieron. Se trata de que esta noche comencemos a reestructurar una vida con el conocimiento. En otras palabras, hay que llevar a Jesucristo. Escuche, hermano. Hay que llevar a Jesucristo. No se trata de que usted regrese a corregir errores. Jesucristo estuvo presente, puede estar presente en tu pasado como lo está en tu presente y lo estará en tu futuro. Para defenderte, para levantarte, para sanarte, para restaurar esa vasija, para hacerla de nuevo, gloria al Señor, de tal manera que dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque esas concupiscencias son fruto de lo que vivimos o se vivió en el pasado. Esos defectos que nos dejó la caída, esas cosas que marcaron nuestra vida, pero que la mano poderosa de Dios se ha extendido, hermano, para levantarnos, para liberarnos, para llevarnos a una promesa, a una vida nueva en Cristo, gloria al Señor, de tal manera que podamos decir en una nueva experiencia de vida, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, no solo para sacarnos de la esclavitud, porque alguien dijo, muchos han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de sus corazones. Muchos están libres, pero interiormente están presos, están cautivos y se sienten impotentes de una verdadera vida plena de felicidad. La filosofía del mundo enseña que la felicidad del hombre se logra cuando disfruta, cuando su vida es placentera. En otras palabras, la filosofía y la psicología enseña que la felicidad está en el placer.
Por eso el hombre busca desenfrenadamente en los placeres encontrar la felicidad y cada vez se hunde más, se autodestruye más su alma, porque usted es un recipiente creado solamente para ser portador de un contenido espiritual, solamente para hacer el bien. El mal es un defecto, producto de la caída. Pero esta noche estamos comenzando un programa de restauración. Que eso que hay en el corazón. El libro de Ezequiel capítulo 2, verso 4 dice, yo te envío a hijos de corazón endurecido, de sus rostros endurecidos. Dios está llamando al profeta para ir al pueblo, hacerlos regresar, como dice la palabra de Dios, porque Dios quiere cumplir el propósito. Jehová edificará a Jerusalén y a los desterrados de Israel los recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El profeta dice que él nos daría un corazón nuevo, quitaría ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, y el corazón se endurece, hermanos, por causa de las heridas. Usted no ve la vida de un niño es inocente, cree, actúa sin malicia, pero cuando la vida comienza a darle golpes, ese corazón se endurece. Ese corazón se hace como un diamante, y el hombre, entre más ha sufrido en la vida, más insensible es. Por eso es capaz de dañar a otro, porque a mí me dañaron. Por eso es capaz de herir a otro, porque a él lo hirieron. Es la evidencia de la vida. Es la evidencia del pasado. El asunto, hermano, ya para terminar, porque el tiempo nos avanza, es que muchos de los que estamos aquí, como el pueblo de Israel, que un día lo declararon porque vieron la mano poderosa de Dios, dice, y temieron a Jehová y creyeron en Jehová y en su siervo. Pero después estaban diciendo, ¿por qué nos trajimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Querían regresar. Llevaban el peso el recuerdo de lo que vivieron en Egipto, aunque Dios los había llevado a una libertad. Eso no solamente está en la Biblia como una historia, sino como un ejemplo de una realidad existencial para el ser humano. Que Dios nos está invitando en esta noche. Vamos a leer otro texto bíblico, el Salmo capítulo 38. Salmo capítulo 38 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo 38 dice el verso 4, el verso 6 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Verso 6 dice, estoy encorvado y humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. Acuérdese lo que leímos en Proverbio.
el corazón libre, alegre, hermosea el rostro. Pero el hombre que carga las consecuencias de su pasado, que vive humillado, que vive con una autoestima por el piso, que no es capaz de creer, que no es capaz de levantarse. Pero es el mismo escritor que dice, acompáñenme por favor. Salmo 34 dice el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías dio una palabra profética que se tiene que hacer realidad en nosotros. Decídalos de corazón, apocaos. Isaías 35:4. Esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y yo no sé esta noche cuántos somos testigos de esa promesa gloriosa. Él mismo vendrá y os salvará. Pero escuchen, esa promesa no se queda ahí. Esas promesas de Isaías 35:4 no se quedan solamente con una palabra de redención, sino que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la sequedad. En la soledad, el lugar seco se convertirá en estanque y en manaderos de aguas. En él morarán chacales y guaridas, lugar de cañas y de junco. Allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Hay una promesa, hermanos, no solamente de redención, sino de celebración, de alegría, de nuevos frutos, de nueva vida, de disfrutar algo diferente, hermanos. ¿De qué le sirve a usted tener una falda larga y un rostro amargado? ¿De qué le sirve a usted decir soy cristiano, pero no refleja en su rostro la hermosura de esa libertad que hay en su alma? Porque de ese pasado triste el Señor nos liberó, gloria al Señor, sanó nuestras heridas, porque un día estuvimos quebrantados de corazón y nos humillamos delante de Él, para que esa mano poderosa nos levantara. Qué bueno las palabras de David en el Salmo 51. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón, dame una restauración interior. Porque David comienza a hablar de su realidad, de su pasado. En pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. ¿Cómo afectó ese pasado de David? Su relación con Dios, su integridad. Pero él reconoce que hay un Dios misericordioso, gloria al Señor, que no te quiere dejar en la iglesia, que no te quiere dejar en el camino siendo presa de tu pasado, sino que tiene poder, gloria al Señor, para restaurar esa nueva vida donde el enemigo de nuestras almas, y aquí voy a meterme en la parte que considero que es más importante
y que será para el próximo sábado si el Señor no ha venido. ¿Cómo actúa el enemigo? ¿Cómo se convierten esas ataduras? Las aprovecha el enemigo. ¿Cómo actúa el enemigo en el corazón de un ser humano? Bajo opresión, bajo influencias. Hay corazones influenciados por el mal. Hay corazones que son oprimidos por el enemigo. El diablo te acusa, el diablo te manda dardos, te manda pensamientos y dice, pero es que yo no puedo vivir sin esto, yo no puedo ser feliz si no tengo esto. Pero yo quiero decirte, hermanos, sí podemos vivir. Sí podemos vivir para Dios en integridad, en libertad, celebrando, viviendo el evangelio, que son nuevas de gran gozo, hermanos. No son una religión que te encierra en cuatro paredes y que te hace luchar allá interiormente, porque es que yo quiero ser salva. Señor, ayúdame, es que yo quiero ser salva. No se necesita tener un conflicto entre el bien y el mal. Si Dios te ha hecho una nueva criatura, tienes que disfrutar en Dios, en sus promesas, y lo que tú necesites, el Señor te lo dará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El problema es cuando no podemos deleitarnos en Él, vivir para Él, adorarlo en espíritu y en verdad. Hermano, qué bueno un cristiano que se deleita, que vive para el Señor. Sepa que el Señor tiene lo mejor para tu futuro. Porque la felicidad no te la dará el placer, ni lo que el mundo ofrece, ni la vanidad. El hombre solamente estará pleno cuando sea restaurado y sea portador de un contenido espiritual que viene de Dios. Dios es espíritu. Dios está buscando adoradores, vasijas llenas, hermano. Qué bueno que en el culto no estés esperando que alguien te emocione. Qué hermosa experiencia vivimos hoy. La hermana que comenzó a orar para dar inicio al culto, y esto se fue como volviendo en un escenario espiritual hermoso, porque hay algo que llevamos dentro, las vivencias en Cristo, hermano. Es maravilloso vivir para Él cuando Cristo se ha convertido en una realidad de nuestra existencia día a día. Yo quisiera esta noche orar, no solamente por los que están escuchando esta sencilla enseñanza, sino por muchos en muchos lugares del mundo que la escucharán y que la están escuchando en este momento. Vamos a iniciar este trabajo en el nombre del Señor, de tal manera que el enemigo no logre mandarte dardos, no se logra aprovechar de tus debilidades, de tu pasado, de esa carga que hay que despojarla, que hay que soltarla, que hay que enterrarla. En el nombre de Jesús. Dios quiere hijos libres, felices, llenos de su plenitud y de su gracia. Que nada de lo que el mundo ni el enemigo ofrezca te haga suspirar, te haga pensar en el pasado, te haga regresar a tu inconsciente.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso hay que solucionarlo, hermanos. Hay que solucionar dónde vamos a enterrar esos huesos de José que representan el pasado de la historia de un pueblo, para vivir un presente con libertad, con la gracia de Dios. Vamos a orar esta noche. Vamos a darle gracias a Dios por habernos amado, por interesarse en usted, hermana, por interesarse en usted, amigo, por interesarse en usted, joven, por interesarse en usted, hermano. Dios está interesado en tu vida. Nos ha escogido para llevarnos a un lugar glorioso, a una promesa gloriosa. Pero ese futuro que tú tienes glorioso, a veces el enemigo tratará de nublarlo, de que no veas para dónde te lleva Dios, de que no disfrutes el evangelio, la vida en Cristo, la vida de plenitud espiritual es hermosa. Oh, alabado sea el Señor. Pero Dios conoce los corazones. Y en esta noche, en esta oración, vamos a llevarlo a Él, a esos vericuetos, a esos laberintos de nuestro pasado, para que Dios comience a actuar como actúa en nuestro presente. Y necesitamos una libertad completa en el alma. Que nuestras acciones y reacciones puedan reflejar esa nueva vida en Cristo. Padre, te damos gracias esta noche, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos traído hasta aquí, Señor. Pero una cosa queremos pedirte, queremos llegar en victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.